Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar algunas cositas del trabajo práctico número 6, correspondiente a la unidad nueva de expresiones algebraicas. En general, para que tengan en cuenta, cuando hablamos de expresiones algebraicas, hablamos de relaciones entre números y letras, ¿sí? Hasta el trabajo práctico anterior solo resolvíamos operaciones con números. Bueno, y aquí lo que hacemos es empezar a operar, pero no solo con números, sino también con letras. En general, ¿sí? Las expresiones algebraicas pueden tener distinta cantidad de términos. Cuando tiene un solo término, una expresión algebraica se dice monomio. Por ejemplo, acá pueden ver, tenemos 4a elevado a la quinta. Entonces, esto sería un monomio. Siempre la parte numérica se llama coeficiente y la parte de la letra la llamamos parte literal. En este caso, lo que está elevado a la quinta potencia es solamente la letra A. Si yo quisiera elevar todo a la quinta, deberíamos utilizar paréntesis, ¿sí? Pero bueno, acá lo diferencia de esta manera. En el ítem siguiente lo que más o menos tienen son los nombres de las expresiones algebraicas según su cantidad de términos. Como les dije antes, si tienen un solo término se llama monomio, si tienen dos binomios, si tienen tres trinomios, y así podríamos seguir nombrando. En general, ¿sí? Vamos a hablar de polinomio cuando la expresión algebraica tenga, independientemente de la cantidad de términos, tenga los exponentes que acompañan a las letras como números naturales. Es decir, no voy a encontrar nunca, por ejemplo, un exponente negativo, que ya hemos hecho ejercicios de ese estilo en el trabajo anterior. Entonces acá siempre los exponentes que vamos a encontrar con la parte literal son números naturales. Después tienen algunos ejercicios, pero bueno, vamos a ir viendo de a poco. En el ejercicio 3, que es el primero que les aparece, les pide que escriban esto que está expresado en forma coloquial y lo traduzcan al lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces hay que escribirlo en lenguaje simbólico. Para poder hacer eso, tenemos que leer bien la oración y entender que cuando me dice de un número, es decir, cuando me habla, no sé, del doble de un número, del triple de un número, ese número, que es un valor justamente que no conocemos, lo simbolizamos con una letra, ¿sí? Que puede ser X, puede ser cualquier otra que quieran elegir. En este caso yo elegí X. Entonces acá podemos ver que dice, por ejemplo, en el apartado C, el siguiente del triple del cuadrado de un número. Entonces, esto siempre lo vamos a ir leyendo por partes. O sea, ustedes pueden pensar que tengo que buscar el siguiente de y después toda esta segunda parte. Entonces, primero voy a pensar en el cuadrado de un número que sería x al cuadrado. Luego, como de eso me pide el triple, entonces a x al cuadrado lo multipliqué por 3. Y en definitiva, me termina pidiendo el siguiente de todo esto. Entonces, por eso le estoy sumando una unidad. Si ustedes ya saben, siempre que para encontrar el siguiente de algún número lo que hacemos es sumar una unidad. Obviamente, si me pide el anterior, es restar una unidad, ¿sí? Cuando habla después de triple, cuádruple, es multiplicar. Y cuando nos habla de la mitad o la tercera parte o la cuarta parte, bueno, es dividir, ¿sí? Eso es para que vayan teniendo en cuenta distintos sinónimos que podemos encontrar de las operaciones que resolvemos habitualmente. En la página siguiente que tienen ustedes del trabajito, van a encontrar la parte de operaciones con expresiones algebraicas, ¿sí? Primero vamos a ver sumas y restas y después productos y cocientes. Son distintas, ¿sí? Obviamente las maneras, así que hay que tener bien en claro cómo se suman y se restan las expresiones algebraicas y cómo se multiplican o se dividen. Para sumar o restar expresiones algebraicas, lo que necesitamos es que los monomios, ¿sí? En cuestión de una expresión algebraica que yo quiera sumar o restar, tengan la misma parte literal, ¿sí? Cuando los monomios tienen la misma parte literal se llaman semejantes, ¿sí? Por acá lo tienen en forma de, digamos, bien explicado, después lo pueden leer. Pero bueno, los monomios que tienen la misma parte literal se llaman semejantes y esos son únicamente los que podemos sumar o restar, ¿sí? Si yo tengo monomios que no son semejantes, la expresión algebraica queda tal cual como está. Por ejemplo, acá
pueden ver que dice 2x² más 3x². Bueno, son monomios semejantes porque la parte literal es la misma. Por lo tanto, simplemente lo que se suman son los coeficientes, es decir, los números. Entonces hacemos 2 más 3 y eso nos da 5x². Fíjense que la parte literal no se suma ni se resta, simplemente se escribe igual. Acá tienen un ejemplo con una resta: 6y³ menos 2y³. Hago 6 menos 2, 4y³. ¿Sí? En este caso también. Y en los ejemplitos de abajo van a ver que justamente acá no pueden sumar ni restar porque la parte literal tenemos c² de un lado y c⁵ del otro. ¿Sí? Si bien la letra en sí es la misma, está acompañada con exponentes diferentes y por eso estos monomios particularmente no serían semejantes. ¿Sí? Lo mismo pasa con estos. Para sumar o restar, lo que sí yo por ahí no acostumbro a trabajar es con toda esta expresión, ¿sí? Porque me parece demasiado confusa. Entonces, para que vean un poco más claro esto de cómo sería la suma o la resta, tenemos acá algunos ejemplos del ejercicio 7 que tenían para hacer. Por ejemplo, en el ítem D tenemos 3r⁵ más 2r menos 4r⁵ menos 6r. Entonces, yo marqué con un paréntesis arriba de alguna manera los monomios semejantes, que están los dos r⁵. Y por otro lado, los monomios semejantes que tienen solo la letra r. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 3r⁵ le puedo restar 4r⁵. Entonces, 3 menos 4 es menos 1, r⁵. Y luego a 2r le puedo restar 6r. Así que hago 2 menos 6, menos 4. Y bueno, la parte literal, r, como les dije antes, queda igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es necesario desarmar la expresión algebraica, sino que simplemente pueden marcar lo que es los términos semejantes y luego los resuelven. Tengan en cuenta que si hay un signo negativo, es porque justamente ese monomio, ¿sí? O ese coeficiente, ese número, lo consideramos negativo. Por eso cuando yo hago, por ejemplo, 3 menos 4, nos da menos 1, ¿sí? Siempre no olvidemos esos signos porque si no nos cambia el resultado. Y por ejemplo en el E, lo que van a ver acá es que tenemos ya algo un poquito más extenso porque aparece en paréntesis. Bueno, cuando aparece en paréntesis, lo primero que vamos a hacer es suprimirlos, ¿sí? Para que no nos confundan. Y después vemos los monomios que son semejantes para poder operarlos. Entonces, algo importante, tenemos menos 3x² menos y algo entre paréntesis. Bueno, este menos, ¿sí? Con este paréntesis lo voy a suprimir. Pero lo que va a hacer este signo negativo de acá adelante es cambiar los signos de los términos que estén dentro del paréntesis. Por lo tanto, este 2x², que sería positivo en principio, lo voy a escribir con signo negativo. Y este menos 5x², que es negativo, lo escribo con signo positivo, ¿sí? Eso tiene que ver con que suprimo el paréntesis y delante del paréntesis, como les dije antes, había un signo negativo. Luego este menos 2 que estaba afuera, simplemente lo escribo tal cual. Una vez que hicimos eso, miramos, ¿sí? Los monomios semejantes. Voy a ir resolviendo. Menos 3x² menos 2x², como son semejantes, hago menos 3 menos 2 y nos da menos 5x². Este término más 5x² menos 2, en realidad estos dos términos, los escribí tal cual. En el paso siguiente resolví, fíjense que acá seguimos teniendo monomios semejantes, menos 5x² más 5x², nos va a quedar 0x². Menos 5 más 5 se anula, ¿sí? Nos da 0. Entonces, y el menos 2, bueno, queda ahí restando. Entonces, este término, ¿sí? 0x², termina siendo 0, porque 0 por x² o por cualquier otra cosa nos va a dar 0 de nuevo. Por lo tanto, el resultado final es menos 2. Acá siempre les aclaro que entre el número y la letra, ¿sí? En todo lo que tenemos escrito, entre el número y la letra hay un por, un producto que matemáticamente no se escribe, pero sabemos que está. Por eso acá cuando me queda 0x² sería 0 por x² y eso hace que el resultado sea 0 definitivamente. Bueno, y en la resta simplemente nos queda menos 2.
Antes de ir a la otra página que ustedes tienen en el otro ejercicio, en el trabajito, les quería mostrar la parte de producto y cociente. Bueno, la parte de producto y cociente se diferencia de la suma y la resta porque no necesito que los monomios sean semejantes. Los puedo multiplicar o dividir por más que sean semejantes o no, es indistinto. Pero ¿qué voy a tener en cuenta? Para multiplicar, voy a multiplicar los números con los números, ¿sí? Los coeficientes con los coeficientes, y la parte literal con la parte literal. Por ejemplo, 5 al cubo por 2 a la cuarta voy a hacer 5 por 2, 10. Y a cubo por a la cuarta, como tengo la misma base, si recuerdan las propiedades de la potencia, lo que podemos hacer acá es escribir la base, o sea, la letra a una sola vez, y sumar los exponentes. 3 más 4, 7. Entonces, el resultado sería 7a a la séptima potencia. Si tenemos una división, es muy parecida, nada más que obviamente, bueno, los números los vamos a dividir. Por ejemplo, acá hacemos 14 dividido 2, 7. Y los exponentes, en la misma base en una división, la parte literal, vamos a restar los exponentes. Entonces, b le escribo una sola vez, 5 menos 3, 2. Por eso el resultado es 7b al cuadrado. Acá sí pueden ver, este es un ejercicio también que tenían para hacer, el ejercicio 8. Yo les hice algunos de ejemplo, ahí está, así lo pueden ver bien. Por ejemplo, el C, ¿sí? Que dice menos 3p elevado a la 7 por menos 2p elevado a la cuarta. Bueno, multiplico coeficiente con coeficiente, tengamos en cuenta regla de signos, menos 3 por menos 2 es 6 positivo, y p elevado a la 7 por p a la cuarta, ahí les marqué el signito suma porque voy a sumar exponentes, y nos queda p a la 11. Y si miran en el ítem G, es una división, hice menos 8 dividido menos 2, nos da 4, y d a la cuarta dividido d nos da d al cubo. Tengan en cuenta que si tenemos alguna letra, ¿sí? Una parte literal sin exponente, esa exponente que no está escrito es el 1, ¿sí? Estaría elevado a la 1. Por ejemplo, acá en la W, ¿sí? Si no hay exponente, está elevado a la 1. Y por último, el último ejercicio que tenían para hacer era el de operaciones combinadas, ¿sí? Para resolver operaciones combinadas, ustedes ya saben que los signos sumas y restas separan términos y primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones, salvo que tengamos paréntesis, como pasa en el ítem C que les hice de ejemplo, donde tenemos que hacer obviamente primero lo que está entre paréntesis. Si ustedes miran, tenemos